Cuenta con un extensísimo currículum y es una apasionada de la investigación y en particular de la realidad virtual y la computación espacial. Fue la primera de su graduación en Ciencias de la Computación de la URL y completó un máster en Ingeniería Biomédica. Durante un tiempo desarrolló su trabajo en el ámbito académico en el MIT Media Lab, Tsinghua, la Universidad de Barcelona y la University College of London. Posteriormente, dio el salto a los laboratorios industriales como el que creó y dirigió en Airbus Group. Sin embargo, sigue muy involucrada con la comunidad científica prestando servicios como asesora experta de gobiernos. Desde 2016 trabaja en Microsoft Research en el laboratorio de Seattle, centrada en explorar el comportamiento y la percepción humana para ayudar a construir mejores tecnologías. Como parte de su prolífica producción científica y reconocimientos académicos, su trabajo también se ha transferido a productos que muchos utilizamos a diario en todo el mundo, como el modo Together en Microsoft Teams y Microsoft Soundscape, así como funciones en HoloLens y Xbox. También ha compartido múltiples herramientas y bibliotecas de código abierto creadas por ella, como los avatares de Microsoft Rocketbox o el kit de herramientas Movebox para democratizar la animación de avatar. En Personas que Suman, hoy nos acompaña Mar González Franco. Hola Mar, encantados de compartir contigo este rato. Encantada de estar con vosotros. Vamos a empezar a conocerte un poquito. Profesión. Yo soy investigadora científica, estudié informática y trabajo en Microsoft Research. ¿Y qué querías ser de niña? Yo creo que quería ser un poco de todo, muchas cosas, y por eso acabé de investigadora. ¿Te consideras gurú? Ahora yo creo que ya sí. Ya sí. ¿Y cuáles son tus referentes? Tengo bastantes, pero por ejemplo en España tengo Mel Slater, que se vino con una beca ICREA a Barcelona y fue mi director de tesis. Y para mí es un gran referente. Y ahora trabajo con muchos de mis referentes. Tengo esa suerte. Cuando comienzas una investigación, ¿dónde surge la inspiración? Yo creo que en un problema, ¿no? Un problema que quieres resolver. ¿Y para encontrar ese problema? Miro alrededor cosas que faltan. Por ejemplo, veo un holograma, pero no lo puedo tocar. Vamos a intentar a ver si lo podemos tocar. Muy bien. ¿El proyecto del que te sientes más orgullosa? Para mí la colaboración con Soundscape, que es un proyecto de navegación como de Google Maps, ¿no? Pero navegación con audio para personas ciegas, pero que estamos intentando que llegue a todo el mundo, no solo a personas ciegas o visibilidad limitada. Wow. La pregunta que quisieras hacer y de la que todavía no tienes respuesta. Bueno, yo creo que es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué te imaginas tú hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos como sociedad. Yo soy muy tecnooptimista, pero a veces también uno se pregunta cómo está afectando la tecnología a la sociedad y si todo es positivo o no, ¿no? ¿Qué prefieres, mundo real o virtual? Mundo real. Y por último, ¿en qué estás en este momento? Pues yo ahora mismo estoy trabajando mucho con tecnología háptica para poder tocar contenidos virtuales que nos van a rodear dentro de poco. O sea, algo sensorial, para entendernos. Muy sensorial. Muy bien, es que lo de háptico nos suena a mí a chino, desde luego. Sí. Muy bueno, bien. Se va a oír más. Nos decías que trabajas en Microsoft Research. ¿Qué se hace allí? ¿A qué te dedicas especialmente? Microsoft Research es un gran laboratorio de investigación de una de las grandes empresas mundiales. Entonces nosotros nos dedicamos a avanzar en tecnología, muchas veces de manera paralela a lo que vienen a ser productos que llegan al mercado. Y mi función es concretamente trabajo en un equipo que se llama EPIC, Extended Perception, Interaction and Cognition, y nos dedicamos a este punto complejo de cómo el humano y el ordenador interaccionan. Y he leído que el tema holográfico está más cerca de lo que pensamos.
¿Cuándo crees que viviremos en un mundo holográfico? Todavía queda mucho por desarrollar. Yo creo que aquí estamos viendo ya productos que se pueden comprar, ¿no? Y además, yo creo que la diferencia muchas veces es cuando es solo una empresa o son muchas, ¿no? Entonces creamos, si ya es toda la industria que está apostando por una cierta tecnología, para mí está para quedarse ya. O sea, ya estamos hablando de un mercado, ¿no? Entonces, el tema es que ahora mismo ese mercado está muy enfocado a lo que se llama early adopter, ¿no? Y muchas veces son pues el mundo del videojuego, etcétera. Yo creo que eso va a trascender, va a llegar a los trabajadores y va a aumentar cómo trabajamos. Qué interesante. Y en cuanto al proyecto HoloLens, que sé que has trabajado en él, ¿de qué trata? HoloLens es un dispositivo. Además, para mí es una cosa inaudita cuando trabajas en un dispositivo completamente nuevo, y completamente nuevo hasta la manera de producirlo, porque nunca antes había visto una pantalla 100% transparente, que fuera tan envolvente, ¿no? Entonces estamos hablando de que incluso la manera de producir las ópticas a nivel, bueno, tú puedes hacer una óptica en el laboratorio, ¿no? Pero a nivel de producción de factoría, ¿no? De gran escala, pues todo esto se está inventando desde cero. Porque HoloLens son unas gafas virtuales, para que nos hagamos una idea. Exacto, son como unas gafas normales, pero que tú a través de ellas ves contenido en 3 dimensiones. Mucha gente habrá oído hablar de las Google Glass, ¿no? Sí. Google Glass, bueno, te ponía un poco de contenido como si fuera un texto, pero no encima del mundo virtual. Estamos hablando de que una persona que igual es un panadero o un frutero mira hacia un tomate y puede ver ese tomate cuánto tiempo le queda para que se madure. Y esto se lo ve a través de las HoloLens. Impresionante. Te doctoraste en realidad virtual inmersiva y psicología clínica. ¿Qué relación guardan estas disciplinas entre sí? El tema yo creo que es muy interesante combinado, ¿no? Porque la realidad virtual es una tecnología y las tecnologías tienen aplicaciones. En este caso, la psicología clínica era la aplicación en la cual yo estaba trabajando. Pero en este momento, o sea, ahora mismo sí que un psicólogo yo creo que puede empezar a trabajar con realidad virtual sin ser un informático. Pero entonces era muy difícil porque realmente estábamos creando la tecnología desde cero a la vez que la aplicábamos. Yo creo que ahora se puede hacer aplicaciones sin tener que estar directamente desarrollando la tecnología. ¿Y a ti personalmente te ha servido conocer el comportamiento humano para las investigaciones o la creación de nuevos dispositivos? Totalmente, o sea, es una cosa que yo uso en mi trabajo a diario, es el ver cómo algo realmente funciona tanto a nivel perceptivo como a nivel de comportamiento, ¿no? Tú quieres ver cómo se va a adoptar esta tecnología por diferentes demografías, y esto solo se consigue si pones al humano dentro de las pruebas. Antes comentabas que para iniciar una línea de investigación te inspirabas en las necesidades o los problemas que querías resolver. ¿Todas las investigaciones llegan a buen término? Yo creo que aquí hay un rango, ¿no?, que se considera un éxito, y a veces es también una historia que uno puede contarse, ¿no? O sea, un éxito es una cosa que se busca y que hay que ser además muy flexible. Un éxito puede ser transferir algo a un producto que llega al consumo general, pero un éxito también puede ser avanzar en una tecnología a nivel muy científico o crear una nueva teoría al respecto de un problema, incluso producir una librería de open source que acabas publicando y que usan otros investigadores para seguir avanzando en el campo. Yo creo que lo importante siempre es no perder energía y que la transformas en cuál es el siguiente paso, ¿no? Y no siempre tiene que ser un producto del consumo. Y por lo que comentas, no siempre tiene por qué ser algo al 100%, sino que puede ser una parte que luego continúa, ¿no?
Sí, o sea, muchas veces exploramos un área, vemos un cierto interés en productos, en nuestras organizaciones de producto y pues se trabaja más con ellos y se traslada. Otras veces se convierte en algo mucho más teórico o mucho más de arte científico. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí las dos son éxitos. Y luego a la hora de trasladar estas investigaciones al mercado real, ¿encontráis muchas barreras? ¿Las corporaciones encuentran muchas dificultades? Yo creo que ahí depende del sector en el que trabajes la industria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, anteriormente había estado trabajando en Airbus, dirigía un equipo y es una industria altamente regulada. Entonces es muy difícil realmente producir innovaciones que trascendan al producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí me enfocaba mucho más en producción. Y ahí sí que puedes innovar más en cómo hacer la factoría mucho más eficiente, ¿no? Y en cambio el avión, pues es que es imposible pasar prácticamente nada nuevo en un avión, es un proyecto muy, muy grande, ¿no? Y entonces esto es un ejemplo de cómo la industria y la cultura de la industria un poco trasciende al tipo de innovación que vas a poder hacer. En cambio, en el mundo tecnológico todo se mueve mucho más rápido. O sea, es muchísimo más rápido decidir si se traslada algo a producto, especialmente si estás en software. Si estás en hardware creando dispositivos, hay una barrera, ¿no? Hay una barrera que crear un dispositivo quiere decir la gente lo va a comprar o no, una inversión mucho más elevada. En software escala mucho más y además puedes transformar a producto cosas que son más iterativas. O sea, sobre un producto que ya existe, poner esta nueva feature, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, que yo he trabajado es el Together Mode de Microsoft Teams, que es nuestro sistema de videoconferencias por remoto, ¿no? Entonces es un modo nuevo que tú incluyes dentro de este software que ya existe. Entonces, claro, depende de qué es lo que quieres hacer, es mucho más ambicioso, mucho más difícil o mucho más fácil, ¿no? Y en el mundo del emprendimiento siempre se dice que hay que buscar la oportunidad del momento. ¿Crees que es fundamental a la hora de introducir un producto en el mercado? Sí, yo creo que eso es cierto en emprendimiento y en empresas grandes. Y de hecho, muchas veces se cree que las startups se mueven muy rápido, pero es que las empresas grandes también se mueven muy rápido. Entonces, me encanta oír esto porque realmente muchas veces hablando con corporaciones grandes, no comentan que tienen más dificultad que una startup, pero por lo que me estás comentando esto lo percibes de otra manera. Ahí es el tema, o sea, al final una empresa que ha llegado a ser tan grande, que en su día empezó como una startup, es porque ha sabido escalar esta manera de innovar a una escala impresionante, ¿no? O sea, de realmente producir algo muy grande. Yo creo que todas las empresas tienen eso en su ADN y algunas se lo han olvidado. ¿Sabes? O sea, empresas que ya llevan muchas generaciones se han olvidado que en realidad empezaron probablemente como una startup. En su día se llamaría de otra manera, ¿no? Y a la vez startups que están creciendo, que sepan que serán grandes, que no tengan miedo de ser grandes. Muy bien. También creo que la computación espacial es uno de tus fuertes en este momento. ¿Podremos trasladarnos a cualquier punto del planeta con la realidad virtual como si estuviéramos allí? De hecho, ya lo estamos haciendo. A ver, me voy a poner un poco a explicar qué es la realidad espacial. O sea, estamos hablando que hasta ahora el contenido digital está dentro de las pantallas, dentro del teléfono, Tenemos muchos dispositivos. La computación espacial es esta idea de que pasamos nosotros a estar dentro del contenido. ¿Vale? Entonces el contenido nos rodea y esto ya está pasando. O sea, tú en tu casa puedes tener un dispositivo como Alexa, por ejemplo, o que es de voz, puedes tener una nevera conectada a Internet, las luces se encienden también por Internet, el termostato está conectado. O sea, empiezas a tener una serie de IoTs, ¿no? Eso es un ejemplo de computación espacializada, está alrededor nuestro. Entonces yo creo que lo que está pasando es que no tenemos un sistema de interacción muy fácil con toda esta especie de contenidos y dispositivos a nuestro alrededor. Y esto, por ejemplo, con realidad aumentada y realidad virtual, trasciende ya. O sea, realmente tú podrías estar mirando a estos dispositivos y empezar a capturar el contenido digital directamente en el campo de visión, ¿no? Entonces ahí hay un montón de oportunidades. Y eso que comentabas ahora, ¿podríamos decir que tuvo sus inicios? Yo conocí Second Life
Uh-huh. ¿Esto pudo ser el inicio de esta realidad virtual? Para mucha gente es el ejemplo más claro de realidad virtual para socializar, ¿no? O sea, es una realidad virtual, efectivamente es una realidad virtual, pero no es una computación espacial. Ajá. Ahora imagínate eso, pero tú metido dentro, ¿no? Y entonces miras a tu alrededor y están estos otros avatares, etcétera. Entonces ese es un entorno muy interesante porque es un entorno social, ¿no? Que es el que ahora se está denominando el metaverso. Hay muchos otros entornos de computación espacial que no tienen por qué ser increíblemente sociales, pueden ser intermedios, por ejemplo. Y esto es un espectro, ¿no? O sea, tú muchas veces se habla de realidad virtual, realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia? Es cuánto de la realidad real estás viendo y cuánto estás siendo ocluido, ¿no? En realidad virtual tú no ves nada de lo que realmente está en tu entorno. Entonces eso es ideal para jugar a un juego o para completamente meterse inmerso en un entorno virtual, por ejemplo, en Second Life. La realidad aumentada es lo contrario. Tú estás en tu realidad y de repente aparecen ciertos objetos o hologramas a tu alrededor. Entonces yo creo que todos van a ser compatibles y se van a usar. La diferencia es que si tú miras el día de una persona son 24 horas, 8 duermes, 8 trabajas, igual 2 tienes de ocio, ¿no? Entonces el ocio es perfecto para realidad virtual. En cambio, el día a día depende. Si eres una persona que trabaja con un ordenador, puede que la realidad virtual también sea el sustituto del portátil en el futuro. Estamos hablando de una tecnología que también se puede llevar, que va con batería, que tiene una pantalla, pero que cuando tú te metes ahí dentro, en vez de ver una pantallita pequeña de ordenador, puedes tener, bueno, pues todo un sistema de ordenador, de pantallas alrededor tuyo, con lo cual puede ser mucho más interesante al nivel del trabajo, ¿no? Y luego entras dentro y igual escribes un Word. La diferencia es que cuando vas a jugar no juegas al buscaminas, ¿no? Juegas a esta otra cosa. Y ya es una tecnología que cuando la tienes en las manos de la gente puedes empezar a investigar qué más cosas puedes hacer, ¿vale? Y qué aspecto va a tener una página web dentro de realidad virtual. Pues no lo sabemos todavía. Acabas de hablar de trabajo. ¿Nos va a cambiar mucho la forma de trabajar con toda esta nueva realidad? Yo creo que especialmente a la gente que no usa ordenadores en su trabajo ahora. Los que usamos ordenadores, pues va a ser un dispositivo un poco diferente, pero seguiremos haciendo el mismo trabajo, ¿no? O sea, un contable seguirá siendo un contable. Yo creo que la gran apuesta es entrar a lo que se llama first line workers, ¿no? Por ejemplo, que es el trabajador de primera línea, pues por ejemplo, en una factoría, que actualmente usa mucha informatización, pero no lleva un dispositivo informático actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú imagínate una persona que lleva estas gafas de realidad virtual y puede ver información colocada encima de, pues, esta cadena de montaje, y ahora tengo un problema con esta mecánico, y entonces haces remote assist, por ejemplo, que te viene una persona y te ayuda a solucionar el problema, ¿no? Y esta persona se traslada de manera virtual a estar junto contigo y te explica cómo solucionarlo. O sea, algo parecido a eso que escuchamos de que se operará en un futuro bastante cercano. ¿Los médicos podrán operar a distancia, como si fueran asistentes? Es una de las aplicaciones, efectivamente, pero como comentaba antes, yo creo que ahí las regulaciones de cada mercado y de cada industria van a ser claves. O sea, por ejemplo, va a estar regulado, mucho más regulado, el operar a distancia que solucionar un problema mecánico en una factoría. Hablabas antes de los avatares, que es verdad que es una palabra que poco a poco va formando parte de nuestro vocabulario, pero todavía no sé si tenemos muy claro para qué sirve un avatar. A ver, el tema del avatar es una tecnología que necesitamos, ¿vale? O sea, nosotros en el mundo real tenemos un cuerpo y de hecho lo usamos muchísimo, lo usamos para saber el tamaño de las cosas. Yo sé cómo de grande es esta taza en proporción a mi mano. Si cerramos los ojos podemos saber cómo de grande es nuestra nariz indicándolo con nuestros propios dedos, por ejemplo, o la distancia entre nuestros ojos, con los ojos cerrados. O sea, tenemos una capacidad de saber los tamaños y las distancias en función a nuestro cuerpo que cuando entramos en una realidad virtual, si no tenemos ningún tipo de cuerpo,
empiezan a ocurrir problemas de percepción. Uno de ellos, que es muy conocido, es la compresión de la distancia. O sea, si tú a alguien le dices cómo de lejos está esto, estadísticamente lo va a decir un 20% más cerca de lo que está, que es muchísimo, porque estamos hablando que si está a 10 metros vas a pensar que está a 8 metros. Entonces, eso es un problema. La gente que tiene un cuerpo virtual, un avatar, que le representa y que le sustituye su cuerpo real, pero en realidad virtual, no tiene ese problema. Vale, o sea, esto es un ejemplo de cómo realmente es importante tener un cuerpo virtual. Ahora, este cuerpo virtual puede tener muchísimas características, ¿no? Entonces ahí es donde los avatares pues tienen todo su rango, si es realista, si es más como un dibujo animado, si se parece a mí, si no, o sea, ahí hay muchos aspectos que son para explorar y que son interesantísimos. ¿Y estos avatares tienen percepción sensorial? La percepción la lleva el humano. El avatar es el que te ayuda a estar representado dentro de la realidad virtual. Yo, por ejemplo, que creo que es un tema que necesita muchísima investigación porque se puede usar desde temas sociales, de temas de psicología, videoconferencias, o sea, creo que realmente ahí hay una capacidad para que se explore en muchísimos ámbitos. Aquí es uno de los ejemplos donde yo he hecho un release de una librería open source que la puede usar todo el mundo, que además es MIT License, o sea que se puede usar también para productos, no solo a nivel de investigación, una licencia pública que se llama el Microsoft Rocketbox Avatar Library, que he liderado yo la liberación de estos avatares y los puede usar todo el mundo para ir probando para sus cosas. Y realmente la gente, cuando han surgido las redes, muchas personas falsifican su identidad, ¿no? Y se ponen o más guapos o cuentan cosas que realmente no son ciertas, ¿no? ¿Nos puede suceder lo mismo con un avatar cuando tengamos nuestro avatar propio? A ver, esto va a pasar, ¿no? Pero es que ya pasa en la realidad. Nosotros no somos una sola identidad y además a nivel social respondemos muchísimo a temas como de antropología, como mímica o etcétera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a una fiesta de cóctel me visto de manera diferente que cuando me voy a la montaña. Evidentemente. Dos identidades diferentes dentro de la misma persona, ¿no? Incluso me puedo comportar de manera diferente, no es solo como me he visto. Y ahí en la mímica está muy estudiado, pues cómo además te comportas según la gente con la que te rodeas, ¿no? Que el refranero español tiene el dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no? Pues un poco lo mismo. Entonces yo creo que ahí esto se va a ver. Entonces lo que sí que creo que a nivel laboral la gente tiene un cierto interés para mostrarse como son. Tú lo ves en las redes sociales, en LinkedIn es una de las redes donde menos problemas de moderación tienes, porque al final estás linkado, estás junto con tu propia identidad y cualquier tipo de comportamiento que no sea correcto te va a afectar laboralmente. Entonces yo creo que a nivel laboral todo este tipo de tecnologías siempre se usan mejor que a nivel no más a lo libre, ¿no? Entonces ahí siempre, bueno, vamos a tener que explorar, pero mi recomendación para cualquier persona que esté empezando a usar avatares es que intenten no utilizar un avatar de una minoría o de otro género o sea, ese tipo de cosas son perjudiciales. Son perjudiciales para ellos, o sea, porque en el fondo suplantar una identidad no suele ser una buena idea. Ajá. Y bueno, supongo que igual que otras tecnologías van apareciendo ciertas normas éticas o restricciones o limitaciones, también para estas nuevas tecnologías de realidad virtual o aumentada, ¿existen algún tipo de normas? Yo creo que las normas sociales aceptadas en el entorno real se trasladarán al virtual. Luego hay ciertas cosas que yo creo que sí que van a pasar. Pues ¿qué uso se dará a los avatares? Pues igual, por ejemplo, cuando te reúnes con tu jefe no usas un avatar y usas realmente vídeo. Habrá ciertos entornos en donde te sentirás más cómodo, ¿no? Y de hecho, yo cuando hablo de avatares, por ejemplo, en videoconferencias, siempre hablo de aumentar el rango dinámico de cámara encendida, cámara apagada. O sea, estar un poco como entre medio de tener la cámara o estar solo con audio, ¿no? Entonces ahí puede entrar un avatar, pero no creo que realmente sustituya al vídeo en una videoconferencia. Es más como un punto intermedio. Y hablando de realidad virtual, los ciudadanos de a pie de momento no llegamos a entender muy bien, salvo las gafas de realidad aumentada y poco más. ¿Cómo ha evolucionado esta realidad virtual desde que llegaste a Microsoft hasta hoy?
Pues lo que estamos viendo es que están saliendo muchos más productos, que se está creando toda una industria, y es una industria que va desde los nuevos dispositivos hasta el contenido. Uh-huh. Y el contenido es una zona muy interesante. En España hay bastantes empresas de creación de videojuegos que seguro que están además siguiendo esto, pero yo creo que la publicidad, que hay una serie de aspectos que también va a crear un mercado. Entonces estamos hablando como Hollywood de realidad virtual, ¿no? O sea, ¿quién se va a quedar ese mercado? Uh-huh. Que es el mercado del contenido del consumo. Normalmente yo lo que veo es que a veces no se ve así, ¿no? Pero un casco de realidad virtual compite con salir a correr, con leer un libro, o sea, cuando estamos hablando de tu rato libre, ahí es donde estamos compitiendo, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que la competencia de la realidad virtual no tiene por qué ser el ordenador, ¿no? O sea, puede ser salir a correr o el gimnasio. Uh-huh. ¿Y qué otras aplicaciones, además de las que ya has comentado, que se están utilizando, te atreves a diagnosticar algún tipo de aplicaciones que veremos en un futuro inmediato y que todavía no están en el mercado? A ver, yo creo que llegaremos a ese punto que el tendero llevará un HoloLens, ¿no? Entonces, puede ser que ahí es cuando realmente nos demos cuenta de hacia dónde vamos. De momento, no se sabe tampoco muy bien qué dispositivo será al final, si será un solo dispositivo que podrá hacer realidad aumentada y realidad virtual, o sea, estamos todavía en un punto muy inicial de la tecnología dentro de que está llegando al consumidor. Entonces, las aplicaciones es una cosa que yo siempre digo que sería un poco arrogante desde nuestro lado decir qué aplicaciones tiene. Ya he dado unos cuantos ejemplos, pero yo creo que eso vendrá del usuario. Es un poco como cuando empezaban los ordenadores y la gente, pues ¿para qué sirve un ordenador? Pues habrá gente que hará la contabilidad y habrá gente que jugará con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí depende realmente qué uso se dé. La diferencia es que esto es una tecnología 100% portable que puedes llevar contigo durante tu vida cotidiana. Entonces, digamos, cualquier cosa que tú estés haciendo en tu vida cotidiana puede ser aumentada con la computación espacial. ¿Y en años de qué podemos estar hablando? ¿De qué periodo de años podremos ver esto? Yo creo que lo estamos viendo. Mi gran punto de comparación siempre es el teléfono móvil. O sea, ¿cuántos años tardamos en tener todos teléfonos móviles? Pues tampoco tantos, igual 20 años, 30 años. Mira, hace 2 años en SIGGRAPH, que fue en Vancouver, se celebró el 50 aniversario de la realidad virtual. O sea, estamos hablando 50 años ya de realidad virtual. Cuando Ivan Sutherland creó la espada de Damocles, que se llamaba, porque pesaba tanto el casco de realidad virtual que lo tenían colgado del techo. Y entonces había el miedo de que si se caía, cayera alguien, ¿no? Estamos hablando de una tecnología relativamente nueva. El ratón de ordenador también unos 50 años tardó en llegar al consumidor, ¿no? O sea, estamos hablando de unos ciclos de tecnología que a veces parece que la tecnología va muy rápido, pero es que lleva unos ciclos, ¿no? Entonces, de repente llega el consumo y el consumo lo adopta si lo ve útil. Y aquí es donde estamos ahora mismo intentando ver la adopción. Efectivamente, también los precios son muy importantes. Entonces, el early adopter paga un poco más el premium, pero a la vez hace más accesible a los demás. ¿Y el futuro es de las máquinas? Yo creo que el futuro es de los humanos y las máquinas están para ayudarnos, para simplificarnos la vida. Igual que en la agricultura la gente se rompía la espalda y ya no se la rompe tanto, pues en muchos otros aspectos creo que ahí vamos a ver cambios. Hay un libro muy interesante que es de Nicholas Carr que se llama en español algo así como El cubo de cristal y un poco habla de esta evolución, ¿no? Cómo las máquinas inicialmente desplazaron toda la parte de trabajo físico, posteriormente han empezado a desplazar el trabajo cognitivo y yo ahora estoy en una fase más avanzada en el cual quiero reintroducir la parte sensorial para, en vez de reemplazar la parte cognitiva, aumentarla, ¿no? Y de esta manera también hemos hecho algunos estudios que vemos que mejora a nivel cognitivo. Desde luego el humano no debería
reemplazarse, porque lo que necesitamos es tener una capacidad mental y lo que sí, apoyarnos en decisiones, porque tenemos muchísimos bias. Bueno, Kahneman, Premio Nobel de Economía, habla precisamente de la economía comportamental, ¿no? Y cómo realmente tomamos decisiones muchas veces ilógicas, ¿no? En esto nos pueden ayudar muchísimo los ordenadores. Es decir, que el temor a que podamos deshumanizarnos, ¿crees que no es real ese temor? Yo creo que no, creo que hay que también saber usar la tecnología. Muchísima gente tiene que desconectarse del móvil, yo incluida, o sea, aquí todos tenemos este problema, ¿no? Creo que ahora mismo requiere muchísima atención porque nos distraen hacia un teléfono, ¿no? Hacia una pantalla. Creo que cuando la pantalla forma parte del entorno virtual y tú puedes seguir tu vida real, va a ser mucho menos intrusivo de lo que es ahora. Sí, porque se habla mucho de los efectos negativos, ¿no? Que en muchas ocasiones está teniendo dispositivos como puede ser un móvil, ¿no? O una tablet. Es una parte atencional, efectivamente. O sea, el derivar tu atención es claramente una cosa que, si no tenemos que derivar la atención, nos permitirá estar mucho más presentes en la vida real. Y antes hablabas sobre las empresas aquí en España. ¿Cómo ves la ciencia y el talento español? Yo lo veo muy bien. Yo siempre digo que España tiene grandes ingenieros. Entonces, en eso estamos muy bien situados. Pero sin embargo, no nos contratarían en el exterior, eso está claro. Claro, pero sin embargo vemos que efectivamente hay una gran fuga de talentos en nuestro país. ¿A qué lo achacas tú? España va un poco más retrasada que otros países a nivel de adaptación tecnológica y de empresas propias. Creo que no es excesivamente preocupante, porque yo cada vez que me encuentro con alguien siempre todo el mundo quiere volver a España, que esto no pasa en otros países. Tú te encuentras con un indio en Estados Unidos y no quiere volver a la India, ¿sabes? Esto es muy diferente. Y luego, por otro lado, toda la gente que hemos salido afuera y que, digamos, nos estamos quedando fuera, vamos creciendo laboralmente y llegaremos a un punto en que tomaremos decisiones que pueden beneficiar a España. Y, por ejemplo, un ejemplo claro es que ahora Microsoft está abriendo un centro de investigación en Barcelona, que es en parte porque Jordi Rivas es un vicepresidente que tiene esa capacidad de tomar esa decisión, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay dos partes. Hay mucho talento que va a volver a las universidades a tomar puestos que están como esperando, ¿no? Que se va a jubilar toda esta gente y van a poder volver, con la diferencia de que en vez de ser un profesor que casi no tenía doctorado, pues va a tener un doctorado en Harvard. O sea, estamos hablando de un cambio radical en los próximos 10 años en lo que va a ser la Universidad Española, porque además es que la gente quiere volver. Y ahí yo creo que hay que ponérselo fácil, ¿no? O sea, con cosas como ICREA, como las Marie Curie de vuelta, etcétera. Los CRCs, más o menos creo que hay un poco de infraestructura, todo se puede mejorar siempre, ¿no? Harías que la Universidad Española también fuera mucho más abierta a que esto va a pasar, que sea consciente y que lo acepte completamente, porque van a venir con culturas diferentes, o sea, vienes con otra cultura. Y luego, por otro lado, estamos los que estamos en industria, que vamos a ir tomando posiciones pues de más responsabilidad y podremos tomar decisiones como montar centros en España, ¿no? Luego, en tu caso, ¿no desestimas la posibilidad de volver aquí? Seguro que te lo han preguntado más de una vez. Pues más de una vez también me he preguntado a mí misma dónde ayudo más a España y creo que le ayudo más desde fuera que desde dentro. Y yo creo que ahí la diáspora debe sentirse más arropada, o sea, tendría que haber alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos hay el programa ECUSA, que es Españoles Científicos en USA, y se mueven bastante y yo creo que ahí el poder sentirse de dos sitios a la vez, eso es lo que tenemos que conseguir con la gente que se va, ¿no? Que no se sientan realmente, que desconecten totalmente con España, porque ahí es donde yo creo que hay este puente, ¿no? Este puente que puede ser muy útil. Y luego no olvidarse que en España está habiendo empresas tecnológicas que están compitiendo con las americanas, como Cabify y como otras como Wallapop, como, o sea, realmente que han decidido mantener la sede en Madrid, en Barcelona, etcétera, y que hay que darle todo el apoyo y a veces parece como que estemos en contra.
¿no? Y entonces digo, bueno, pues entonces si las empresas que salen en España se está en contra, pues así no se va a salir adelante, ¿no? Entonces yo ya entiendo que es difícil porque es que esta es la naturaleza de una empresa startup que disrumpe el mercado que existe, ¿no? Entonces, o estamos preparados a que se disrumpa un mercado o España no va a ser un líder de empresas tecnológicas, porque por definición disrumpen los mercados. He leído, hablando de educación, que la realidad virtual no existía en España como campo científico cuando tú estabas estudiando aquí. ¿Ha cambiado esto? Pues mira, en mi caso, claramente yo empecé el doctorado en realidad virtual en Barcelona, gracias a Unicrea, que trajo a Mel Slater, que es un gurú de la realidad virtual, que es británico él, y se vino a trabajar a Barcelona. Por eso yo creo que muchas veces nos enfocamos en traer a los españoles que están fuera, pero lo que necesita España es traer el talento que está fuera, no necesariamente los españoles. Al final ahí tú traes una persona como Mel Slater, que crea un hub de realidad virtual, que ahora mismo Barcelona tiene bastante gente que ha pasado por su laboratorio, que se han enamorado de la ciudad, se han quedado en la ciudad. ¿Serán extranjeros o serán, o sea, qué quiere decir ser extranjero, no? O sea, yo también creo que ahí vivimos en un mundo mucho más global y tenemos que adaptarnos un poco más a esto. Entonces, ahí esta gente está creando toda una industria dentro de Barcelona de realidad virtual y una cantera, ¿no? Y siempre existe una queja por parte de las empresas respecto a lo que se estudia en las universidades. ¿Sigue habiendo ese salto que no permite que lo que las empresas demandan salga de las universidades? A ver, yo ahí estoy un poco más desconectada de lo que viene a ser España, ¿no? Pero sí que creo que la colaboración empresa-universidad es una cosa importante y tendría que haber más movilidad entre un sitio y otro, ¿no? O sea, más profesores que crean startups, más startups que luego les invitan a ser profesores a los que las crean, etcétera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, un modelo que funciona muy bien, que son las escuelas de negocio españolas, porque están en los rankings mundiales y europeos muy bien posicionadas, es porque tienen una dinámica muy buena de colaboración con empresas, que viene gente a hablar, que muy conjunto. Por otro lado, yo creo que la ciencia básica es importantísima. O sea, es importantísima. Entonces, las universidades también está bien que se enfoquen en esto. Y finalmente, quiero decir que hay ciertas universidades en España que lideran muchísimo en aspectos muy concretos que, aunque no parezcan en los rankings globales, pues hay aspectos como la medicina que España es puntera a nivel mundial. Es decir, que ese complejo que tenemos los españoles muchas veces de que siempre lo de fuera es lo mejor, ¿tú crees que aquí hay muy buena cantera y muy buenas universidades también? Aquí siempre pues hay el tema de quién ha ganado el premio Nobel, quién no sé qué, ¿no? Pero en realidad en muchísimos países el premio Nobel lo gana una persona que ha migrado a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos lo que pasa es que es un continente entero, son 300, 400 millones de personas. No puedes compararlo, ¿no? Realmente. Yo creo que si España tiene 3 o 4 puntos que son muy punteros, ya nos podemos dar por orgullosos. Y me gustaría que uno fuera tecnología, y de hecho tenemos informáticos, telecomunicaciones, dobles grados con matemáticas, o sea, estamos haciendo gente que trabaja súper bien. Nuestra educación pública es muy buena, muy buena. Entonces sale gente que realmente está muy bien preparada. Qué bueno es escuchar esto. Y defínenos qué es para ti la innovación. Pues para mí la innovación es resolver problemas de manera que no se han resuelto antes. O sea, una nueva manera de resolver un mismo problema es innovación también. Un cambio pequeño, incluso si solo es iterativo, en una manera en que tú estás haciendo algo, también es innovación. Muchas veces pensamos que tiene que ser algo de 0 a 100, algo que no existía. Y no tiene por qué ser así. Entonces, si uno piensa así, es que hasta las pymes pueden hacer innovación. La pyme española, además, yo creo que en los últimos 2 años con la pandemia, ha sido casi por obligación que se tiene que hacer innovación, ¿no? O sea, la gente ha tenido que trasladarse a un mundo mucho más digital, buscar alternativas, solucionar problemas. Yo lo he visto hasta mis padres que viven aquí en un pueblo de 500 habitantes, pues la carnicería empezó a vender por WhatsApp. ¿Sabes? Quiero decirte que aquí el adaptar la tecnología, yo creo que eso sí que tiene que ser crítico. Creo que el gobierno español, con los proyectos estos que está haciendo de digitalización y transformación tecnológica,
está en el clavo. Me hizo ilusión ver que se fuera a visitar a Tim Cook, etcétera. Realmente ver que las empresas tecnológicas son la clave de la modernización de España y además ayudar a hacer este cambio, ¿no? Y este cambio que también crees que debe trascender ya no solamente a empresas, a corporaciones, sino permeabilizar a toda la sociedad. Sí, yo creo que de hecho la sociedad está muy metida en el consumo tecnológico. Ahora lo que falta es la producción tecnológica, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. No es que existen empresas tecnológicas, sino que todas las empresas son tecnológicas. Todas tenemos que tener tecnología, todas tienen que vender online. Da igual lo que vendas, tienes que vender online, tienes que tener una presencia online, etcétera. Y desde Seattle, ¿cómo ves la implicación de las mujeres en carreras y trabajos STEM? Porque ciertamente se habla mucho de que siempre hay más hombres que mujeres en este tipo de carreras. Sí, es un poco una pena, ¿no? Porque realmente creo que las mujeres somos personas muy lógicas también. Muchísimas mujeres organizadísimas. Yo creo que si eres una persona lógica y organizada, vaya, te tendría que dar de maravilla la programación y las matemáticas. Y si no se te dan bien las matemáticas es porque no te lo habrán enseñado bien en ese momento, y además es una carrera largo que si pierdes la primera clase, digamos, luego es muy difícil remontar. Entonces, yo creo que ahí la educación básica de primaria y secundaria, etcétera, es muy importante que sea muy sólida a nivel las ciencias puras, ¿no? Para poder entrar. Yo creo que existe un cierto miedo de la carrera. Yo creo que a los hombres se les inculca culturalmente: vas a tener que ganarte el pan, y a las mujeres haz lo que te parezca bonito. Y yo creo que ¿crees que todavía esa mentalidad está en nuestra sociedad? Y yo creo que esto es lo que hay que cambiar, es esta mentalidad de que vas a tener que ganarte el pan a todo el mundo, ¿no? O sea, esta idea de que lo que te gusta, fenomenal, puedes hacer 2 carreras, haz filosofía y haz ingeniería a la vez, por ejemplo, si realmente te gusta, más en un país que hacer carreras es muy barato comparado con otros países, y que, bueno, lo aplicarán, porque yo aplico muchísimas cosas que son más humanistas, incluso en mi propio trabajo. Creo que la combinación es muy buena. Y por último, decir que las mujeres que van a tecnología, pues es que tiene muchas ventajas como carrera profesional. Trabajas más o menos cuando quieres, con lo cual es muy compatible con tener hijos. Las empresas multinacionales, por lo menos ahora mismo, pagan muy bien y además tienen una flexibilidad laboral. Yo ahora que he estado de baja maternal, he estado casi 7 meses de baja maternal. Quiero decirte que ofrecen una serie de cosas que, siendo mujer, es que es incluso más beneficioso que estudiar cualquier otra carrera. Entonces yo lo recomiendo también a nivel de carrera laboral. Luego, a nivel de progresión laboral, etcétera, todo es difícil para todo el mundo. Eso de empezar. Luego no ves diferencias entre tus compañeros y tú. Hombre, en esa problemas evolución endémicos. Existen problemas endémicos, como pues que los proyectos más difíciles se los den a un hombre, etcétera. No es algo que tú lo puedas percibir. Son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero que se van sumando y que luego hacen esa bola más grande. Pero yo creo que se está intentando remediar precisamente lo que decíamos. La capacidad mental de un humano es muy fácil que tengas ciertos bias, ¿no? Decisiones ilógicas. Entonces, conforme se está estandarizando la manera en la cual tú puedes contratar a un candidato, tienes que entrevistar X personas, tiene que haber estas personas dentro del proceso de selección, o sea, una serie de sistemas que evitan que cometas este tipo de discriminaciones, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos esto se está implementando muchísimo y puede que solucione gran parte del problema. Una parte importante es darse cuenta de que tienes un problema. Yo creo que esa fase la hemos pasado y ahora se está intentando solucionar. Y igual tardamos 10 o 20 años en ver los resultados, ¿Y qué consejo darías a quienes se quieren dedicar a todo este inmenso mundo tecnológico? Pues que empiecen poco a poco. Uno no llega aquí de un día para otro, pues va cogiendo pequeñas oportunidades. Si están en la universidad, que empiecen buscando un profesor que les guste, que trabajen con esta persona, que le pidan proyectos. Especialmente en la universidad,
uno que tiene tiempo libre, ¿sabes? Y aunque pues puede trabajar tanto de becario en el laboratorio, ¿no? Trabajas ahí unas horas al día, o buscar su propio proyecto y empezar su startup directamente el día 1 de la universidad. Que tienes 4 años para convencerte de qué es lo que puedes hacer, y además, como hay que hacer un montón de proyectos de universidad, yo estoy segura que tú vas a un profesor, no todos, porque ya se sabe que hay profesores un poco más tiquismiquis, pero le dicen, mira, a mí me gustaría hacer este proyecto pero aplicado a esto que estoy haciendo yo. Y seguro que les convence a unos cuantos. Y a la gente que se quiera reciclar, hay maneras de reciclarse también. Muy interesante eso también. Para programar, etcétera. Y ya llegando al final de la entrevista, Mar, ¿imaginaste alguna vez que llegarías a donde estás ahora mismo? Pues la verdad que no, pero por otro lado no me sorprende. Parece que a mi entorno tampoco le sorprende. Yo creo que, bueno, tuve acceso a ordenadores muy pronto. En mi casa, pues mi madre, por ejemplo, hizo su doctorado siendo yo pequeña y yo era la encargada de imprimirle las gráficas de quesitos, ¿sabes? Para su tesis doctoral. Entonces, y de hacerle la copia de seguridad, de esa saber, porque yo debía tener 9 o 10 años, ¿no? Entonces, quiero decirte que yo creo que ese acceso tan temprano que tuve yo, ahora lo tiene prácticamente todo el mundo. Entonces yo creo que ahí lo que sí que hay que empezar a programar pronto, a entender cómo funcionan las cosas. Y yo creo que los niños que pasan esta época del por qué, ahí que se les siga el por qué, que no se les quite. Porque así es como digo, ¿por qué funciona el ordenador? Pues bueno, pues si hay un ordenador viejo en casa, que lo abran y que vean que es la tarjeta RAM, que es el, no sé, todas las partes, ¿no? ¿Esto que comentas sería la fórmula para lograr llegar hasta donde has llegado? Bueno, es una parte, pero yo creo que principalmente es no tener miedo de llamar a las puertas, de tomar oportunidades. Yo me acuerdo el día que tenía que empezar mi postdoctorado en University College London, mi marido estaba en Madrid, yo me iba ya, pues, vaya, a una de las ciudades más caras del mundo, con una beca justa, ¿no? Me daba muchísima pereza, pero tenía que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que en ciencia se sacrifica muchísimo, y esto cualquiera que se dedique a poner su carrera por delante durante una temporada lo sabe, pero bueno, lo haces porque sabes que a la larga merece la pena, ¿no? Muy bien, pues agradecemos mucho a Mar González Franco, investigadora en Microsoft Research, este rato que nos ha dedicado, y bueno, pues todo ese mundo virtual que nos espera por delante, seguro que es emocionante y fantástico. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Hasta luego.